Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta preciosa suculenta que es un Senecio articulatus. También la llaman planta salchicha por la forma de los tallos. Planta vela, o creo que también la llaman planta flecha por la punta, por la forma de las hojas. Esta belleza es originaria de Sudáfrica y si se le dan las condiciones adecuadas, pues llega a medir aproximadamente unos 30 centímetros de altura. Quiero mostrarles algo. Tengo dos. Esta es la más grande y ya trae un retoñito. Por lo que veo, pues viene directamente de la raíz de abajo. Fíjense que de todas las plantas tóxicas que tengo, creo que esta es la peor, la más complicada, porque se recomienda utilizar guantes al manipularla o después de la manipulación, pues lavarse bien las manos. Obviamente esto es una alerta para nosotros, por si tenemos niños pequeños o los animalitos que les gusta estar mordiendo, y esta se ve bastante atractiva para ese tipo de cosas. Ella necesita mucha iluminación o exposición completa al sol. Al hacerlo, si la vamos a colocar directamente al sol, creo que las hojas en la parte de abajo, yo no la tengo en pleno sol, por eso no sé, pero sí las he visto. Entonces en la parte de abajo de las hojas, creo, se pone un color violeta. Entonces ahorita aquí donde vivo, pues estamos en invierno, está lloviendo mucho y no la tengo bajo luz filtrada, pero sí recibe bastante iluminación, pero no lo suficiente para que cambie de color. Con respecto al riego, esta planta no necesita mucho riego. De hecho, tenemos que regar cuando el sustrato esté completamente seco, pero debemos de estar seguros de eso, porque se nos puede enfermar inmediatamente de hongos. Entonces el sustrato tiene que tener buen drenaje. Entonces yo verifico que el sustrato esté completamente seco, y aún así dejo un poco de tiempo, porque es una planta que podría hasta cierto punto tolerar un poco las sequías, pero eso lo tenemos que estar verificando. Es que realmente es muy extraña. Es una planta que crece muy rápido. Entonces tenemos que colocarla en un lugar, en una maceta que no sea tan compacta. Esta, cuando la traje, creo que esta maceta era suficiente, pero aquí ya empezó a crecer, y esta ya empezó a sacar de aquí. Entonces no sé si más adelante me va a tocar que pasar la otra maceta. Con respecto al sustrato, aquí surge un problema, porque parece ser que la planta requiere un sustrato un poco específico. Podría ser arena de río. Obviamente esta tiene que estar lavada y limpia de
de posibles efectos dañinos que puedan darle a la raíz, o este sustrato, creo que se llama Kadama, que si no estoy mal es el que se utiliza para los bonsai. Entonces supuestamente este tipo de sustrato no sirve porque evita a que la planta pueda enraizar bien, pero yo no sé si todo eso es por cuestiones comerciales, por vender, realmente no lo sé, porque como les digo, vean aquí la planta, pues voy a tocarla solo con este dedito, está bastante enraizada. De hecho, como les muestro, trae este retoñito muy bonito, por cierto. Entonces no sé, de todos modos creo que lo más factible aquí es como va a depender también del jardín que tengamos, entonces tendríamos que probar a ver dónde la planta se siente cómoda. Como les decía, esta planta no necesita mucho riego, porque el encharcamiento o mucha humedad pues le va a afectar bastante. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? En verano regamos cuando el sustrato esté completamente seco, pero en invierno, y va a depender el tipo de invierno que tengamos donde vivamos, tendríamos que suspender el riego, porque al momento de regar el sustrato, pues cuánto tiempo se puede llevar en secarse. Eso lo tenemos que revisar bastante y constante. No tolera heladas, entonces en ese tipo de circunstancias lo que tenemos que hacer es colocarla en un invernadero o dentro de la casa, porque si no pues se nos va a marchitar. Ella florece en invierno. Parece ser que en algunos lugares puede florecer en otoño. Entonces las flores son de color como rosado violeta. En otros casos puede ser de color blanco. Como les digo, tenemos que verificar bien que el sustrato esté completamente seco para no tener problemas de hongos, porque esa es una de las causas en que es afectada por plagas, el exceso de riego. Así que, o sea que es mejor la sequía que el exceso de agua, el exceso de riego. Esta planta se puede podar, porque como les dije, crece muy rápido, y la cuestión con el riego, con la poda, es dos cosas: para poder sacar esquejes y poder controlar el tamaño, porque se nos puede ir. Sin embargo, habría que ver qué forma tiene cuando crece, cuando empiece a crecer bastante. Así como aquí, si se dan cuenta, está este tallo, de aquí viene otro. Aquí es donde se trabajó para esquejar. Yo corté este de aquí, que es el que tengo en la otra maceta. Estos dos ya los traía la planta. Este fue el que yo corté, y miren todo lo que va creciendo en unos cuantos meses. Se dejó venir. Así como este traía un par de hojitas, se murieron y se dejó venir. Y aparece este también. Entonces, realmente se puede decir que es una planta que no requiere muchos cuidados, pero los cuidados que necesita sí tienen que ser específicos. La poda tendríamos que hacerla en primavera, y vamos a cortar donde el tallo esté bastante firme. Entonces podríamos, digamos que si se pudiera esquejar, yo creo que cortaría aquí, este de aquí,
este de aquí, dejamos que crezca y que ya trae estos tallitos pequeños se podría colocar en otra maceta. A esta le falta bastante, entonces vamos a ver qué tanto me llega a crecer y si esta maceta es suficiente. El abonado lo vamos a hacer en primavera-verano y tendría que ser un abono el que se puede utilizar para cactus y suculentas. Es que realmente parecen puntas de flecha. Con respecto a las plagas, pues les mencionaba que uno de los mayores problemas pues es el exceso de riego, es donde vamos a tener problemas con los hongos, y el otro pues es la famosa cochinilla, que es donde nos va a afectar. Pero siempre tiene que haber una supervisión para que no tengamos ese tipo de problema, ¿verdad? Entonces esta es una belleza. Miren, realmente el tamaño es considerable. Ya empezó a ponerse un poquito cabizbajo, pero es entendible que unos días y ya se va a poner erguida como esta. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.